La rutina de Sofía Mendoza era, por decirlo suavemente, una paz estructurada, pero con ese toque de cansancio sabroso de quien está construyendo algo grande. A finales de 2018, un tiempo que parece tan distante antes de que el mundo entero se pusiera patas arriba. Ella vivía el auge de su carrera como diseñadora gráfica, llevando una agencia de comunicación visual que no paraba de crecer. El gran plot de su vida, sin embargo, era la barriga de 7 meses que cargaba con una mezcla de orgullo y dolor de espalda. Antes, no olvides dejar tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Por recomendación médica y una terquedad saludable, asistía religiosamente al gimnasio comunitario, irónicamente bautizado con el nombre de alguien que nunca supo quién era. El edificio tenía esa arquitectura brutalista de los años 70, con hormigón a la vista y un olor persistente a cloro y sudor viejo, pero era su lugar seguro. Su vida era un cuadro bien pintado, un compañero dedicado, el éxito profesional y la expectativa de un hijo. Creía que ya había entendido todos los desafíos de la vida adulta, sin imaginar que el mayor de ellos la esperaba detrás de un casillero oxidado. Era una vida común, sólida, que estaba a punto de ser desgarrada por una rabia que no era suya. Aquel día específico, un martes gris que amenazaba lluvia, había algo diferente en el aire, una baja electricidad que le picaba la piel a Sofía. Ella, que era una persona de rutina casi militar, extrañó el pesado silencio del vestuario femenino justo después de la clase de hidrogimnasia para embarazadas, que generalmente era un murmullo de chistes sobre pies hinchados. Recuerda haberse detenido por un momento frente al espejo roto que distorsionaba su imagen en 3 partes, y pensó que su reflejo parecía más pálido de lo normal. El gimnasio, con sus pasillos largos y resonantes, de repente parecía demasiado grande, tragándose los sonidos de la calle. Había una figura en la esquina, cerca de la salida de emergencia, una mujer que vagamente reconoció por frecuentar la musculación, pero que siempre tenía esa aura de quien no quería ser notada. Esta mujer tenía un cabello que parecía haber sido teñido con carbón, y los ojos, Sofía notaría después, eran de un verde tan intenso que parecían lentes de contacto mal puestos. Era la primera vez que Sofía sentía aquella molestia visceral, un presentimiento que la hacía apretar la toalla contra el pecho, como si se estuviera preparando para un golpe. La figura en la esquina era Carla Ramos, y lo que la hacía memorable era, irónicamente, cuánto intentaba ser olvidada. Vestía una sudadera negra descolorida que parecía absorber toda la poca luz ambiente, y la manera en que se frotaba las manos indicaba una ansiedad que rayaba en el ataque. Carla no era solo una asidua casual, era el vestigio amargo de un pasado que Sofía, ingenuamente, pensaba que había sido borrado. Era la ex socia del compañero de Sofía y la ex pareja también. Alguien que vio su vida profesional y amorosa escurrirse entre los dedos, siendo reemplazada, en ambos campos, por la diseñadora gráfica ahora embarazada. El resentimiento que cargaba no era solo el de una competición, era la sensación de ser cambiada por un modelo actualizado, más exitoso y peor, más feliz. Esta envidia no era silenciosa, hervía bajo la superficie, y el gimnasio comunitario, con su ambiente decadente y sus paredes delgadas, se convertía en el escenario perfecto para el desahogo de ese rencor reprimido, un lugar donde la privacidad era más una ilusión que una realidad. Sofía, que siempre fue un poco distraída para los dramas interpersonales, solo percibió la intensidad de la mirada de Carla cuando estaba subiendo el cierre de su mochila. La mirada de Carla no era de reconocimiento, era de caza, pesada y cargada de una intención que no era solo hostil, sino predatoria. La mujer se movió de forma lenta, casi coreografiada,
deslizándose entre los bancos de madera manchada. El sonido de sus pasos en el suelo de cerámica fría del vestuario era el único ruido, y resonaba como un reloj haciendo la cuenta regresiva. Sofía sintió un escalofrío en el estómago, una sensación que no tenía que ver con el embarazo, sino con el instinto puro de peligro que la alertaba sobre algo inminente y terrible. Intentó alejarse, pero el vestuario era pequeño, y su casillero estaba justo detrás, atrapándola allí. Intentó forzar una sonrisa educada, el tipo de sonrisa que se le da a un conocido extraño, pero Carla ya estaba demasiado cerca, y la expresión en su rostro era de una determinación fría y aterradora. Fue en ese momento que el aire se puso denso, y Sofía percibió que ya no estaba en una conversación civilizada, sino en una emboscada silenciosa. Carla se detuvo a menos de medio metro de Sofía, y la primera cosa que salió de su boca no fue un «hola» forzado, sino un susurro ronco que parecía haber sido guardado por meses. «¿De verdad creíste que podrías tomarlo todo y salir ilesa? ¿No es así, Sofía?» Su voz era extrañamente calma, lo que la hacía aún más amenazadora. Su aliento tenía un olor metálico, tal vez a café fuerte y ansiedad. Sofía retrocedió instintivamente, protegiendo su vientre con las manos, y sintió el frío del metal del casillero en su espalda. Intentó responder, balbuceando algo sobre no tener nada que ver con eso y solo querer paz, pero las palabras de Carla la atravesaban como balas. «No solo robaste mi lugar en su vida, sino que hiciste cuestión de frotar ese bebé en mi cara como si fuera un trofeo». El rostro de Carla estaba contorsionado, y la diseñadora pudo ver un tic nervioso pulsando en el párpado izquierdo de la agresora. El resentimiento era palpable, casi lo suficientemente denso para ser cortado, y en aquel vestuario húmedo, Sofía supo que las reglas de la civilidad habían sido permanentemente suspendidas, y no había forma de argumentar o negociar con aquella furia. Sofía todavía estaba intentando procesar la acusación, su mente funcionando en cámara lenta, enfocada solo en mantener el equilibrio y proteger al niño. Abrió la boca para mencionar la seguridad del gimnasio, para pedir ayuda, pero fue demasiado tarde. Carla no dio tiempo para ninguna reacción. La furia que la movía finalmente explotó en un movimiento rápido y brutal. No fue un empujoncito de pelea escolar. Fue una embestida completa, usando el hombro y el peso del cuerpo para golpear a Sofía directamente en el pecho. La sensación que la diseñadora tuvo fue la de ser golpeada por un tren lento, pero imparable. Perdió el aire y el equilibrio instantáneamente, y el mundo giró de forma caótica. Lo peor no fue el dolor inicial, sino el sonido de su cabeza golpeando contra el suelo de cerámica. Un sonido seco y hueco que resonó en el silencio del vestuario. El impacto lanzó a Sofía hacia un lado y cayó con un peso muerto, sintiendo un dolor punzante y agudo que se irradiaba desde la base de la columna. Un trauma grave que congeló todos sus músculos y la hizo gritar no de rabia, sino de un miedo primitivo por la vida de su hijo. Caída en el suelo, Sofía sintió un líquido caliente y pegajoso escurrir por su sien, y el dolor en la cadera era tan intenso que parecía haber apagado todas las otras sensaciones, excepto el miedo helado de que algo estuviera irreversiblemente mal con el bebé. Intentó apoyarse en los codos, pero su cuerpo no respondía, pareciendo pesado y extraño. El silencio que siguió al impacto fue roto solo por la respiración entrecortada de Carla. La agresora miró a Sofía caída, no con remordimiento, sino con un brillo de satisfacción enfermiza que era más aterrador que el propio empujón. En lugar de huir corriendo y en pánico, Carla simplemente se acomodó la sudadera y salió del vestuario con una calma calculada, como quien acaba de limpiar la mesa después de una cena. La puerta de metal se cerró de golpe, el eco tragándose la escena. Fue la camarera, doña Eunice,
una señora de pocas palabras y cabello permanentado color cobre, quien encontró a Sofía minutos después, y su grito, finalmente, rasgó el silencio fúnebre del gimnasio comunitario, trayendo el caos de vuelta a la vida. El caos se instaló rápidamente, sirenas distantes, voces apresuradas y la sensación de estar siendo cargada, pero Sofía solo conseguía pensar en llamar a una única persona. Su compañero estaba en una reunión importante, pero su madre, Elvira, era su ancla, la persona que resolvía lo imposible. Elvira era una jueza federal jubilada, conocida en el medio jurídico por tener una mente de acero y un aura de rigor casi monástica. Nunca levantaba la voz, pero una ceja arqueada suya era suficiente para silenciar un plenario entero. Cuando Sofía consiguió sostener el celular, las palabras salieron atropelladas, rotas por el llanto y el dolor. Mamá, vestuario, el bebé, Carla. La respuesta de Elvira no fue un grito de pánico, sino un silencio cortante que duró un segundo. Y entonces vino la voz, baja y glacial. ¿Dónde estás? No te muevas. Estoy yendo y cuando yo llegue las cosas van a cambiar de figura. Esta frialdad era su manera de lidiar con el horror, transformando el dolor en un plan implacable. Elvira llegó al hospital no como una madre en llanto, sino como una fuerza de la naturaleza vestida en un tailleur impecable de color grafito, el tejido pareciendo tan duro como su determinación. Tenía aquel cabello blanco y corto, cortado de forma angular, que daba la impresión de que cada mechón estaba pensado para inspirar respeto y miedo. Su coche, un sedán antiguo pero imponente, se detuvo en el área de emergencia sin hacer ruido, y bajó como si fuera a entrar en un tribunal, no en una sala de urgencias. Viendo a Sofía en la camilla pálida y conectada a monitores y al policía intentando tomar declaraciones, el rostro de Elvira no demostró tristeza, sino una furia quirúrgica. Solo puso la mano en el brazo de su hija, un toque firme y sin emoción, y susurró: «Ella no va a escapar, querida. Yo no lidio con violencia, yo lidio con la ley. Y la ley para ella será mucho más dolorosa». En aquel momento, la venganza dejó de ser una idea pasional y se convirtió en un proyecto meticuloso, con plazos y artículos legales. Mientras Sofía era llevada para exámenes detallados, Elvira hizo lo que mejor sabía hacer. Se sumergió en el background de Carla Ramos. No bastaba la agresión física. La jueza jubilada sabía que, para destruir a alguien, de verdad, era necesario arrancar la raíz. No usó Google, usó su antigua red de contactos y accedió a archivos que el ciudadano común ni soñaba existir, sentada en su oficina en casa, que olía a papel viejo, cuero y café frío. La pantalla de su ordenador emitía un brillo azulado en la noche que caía, revelando rápidamente las conexiones financieras de Carla y del socio silencioso, el expareja de Sofía, que convenientemente estaba ausente. Elvira encontró indicios de fraude fiscal y extorsión disfrazados en transacciones empresariales complejas, firmas falsas y paraísos fiscales. No buscaba solo un crimen, buscaba la telaraña de mentiras que sustentaba la imagen de poder de ellos, y lo que encontró estaba podrido hasta la médula. La madrugada avanzaba y Elvira trabajaba como un relojero, montando un mecanismo de destrucción pública. No solo compiló las pruebas de fraude y extorsión, las organizó en una narrativa cronológica y chocante, transformando números secos en una historia de avaricia y deslealtad. La jueza jubilada no iba a simplemente entregar esto a la policía. Quería el máximo impacto y humillación. Para eso llamó a Casio Lins, el editor jefe del principal periódico local, un hombre conocido por usar gafas con lentes color de rosa y tener una ética flexible, pero una red de información impecable, alguien que le debía a Elvira un favor colosal de 20 años atrás. Ella dictó el guión,
garantizando que el titular conectara de forma innegable el nombre Carla Ramos con el crimen en el gimnasio e, inmediatamente después, con la corrupción financiera que sustentaba al socio silencioso. El objetivo era claro: usar el drama personal de Sofía como la mecha para explotar la bomba fiscal. El resultado del trabajo nocturno de Elvira alcanzó a Carla Ramos como un tsunami en la mañana siguiente, pocas horas después del ataque. Carla estaba en casa, probablemente contando con que la agresión sería solo una ocurrencia policial silenciada, cuando su celular comenzó a sonar sin parar. El periódico de la mañana traía, en letras capitales, en la primera página, una foto de pésima calidad suya, tomada en el gimnasio, al lado de un diagrama complejo de evasión fiscal. La materia no hablaba solo de agresión, sino de la sospechosa de fraude que intentó silenciar a la víctima. El miedo que Carla sintió no era el miedo a la prisión por agresión, sino el terror de ver toda su estabilidad financiera derrumbarse públicamente. La humillación era un golpe que la jueza sabía que era más doloroso que cualquier bofetada. La red de mentiras que protegía su imagen estaba desmantelada antes incluso de que Sofía recibiera el alta del hospital, y Carla sintió el suelo frío y duro del vestuario que había dejado atrás, volviendo para atormentarla. El pánico de Carla Ramos era una cosa fea de ver y oír, pues intentaba desesperadamente contactar abogados y, crucialmente, al socio silencioso, el tal socio Arthur Valente, que hasta entonces parecía flotar por encima de cualquier responsabilidad. Atendía con la voz temblorosa, no para ayudarla, sino para desvincularse. Arthur estaba más preocupado en cómo la exposición fiscal lo afectaría que con la amiga que acababa de cometer un crimen violento. La fachada de profesionalismo de Carla se deshizo en chillidos histéricos al percibir que Arthur, el hombre que ella intentaba desesperadamente mantener a su lado, la estaba lanzando a los leones para salvar su propia piel. Comenzó a gritar al teléfono, acusándolo de traición, y el vecino de al lado, que escuchó todo, dijo que parecía el sonido de un animal siendo enjaulado. La venganza de Elvira no era solo legal, era psicológica. Transformó a la aliada de Carla en su primer verdugo. Mientras el mundo de Carla implosionaba, Sofía, todavía con el cuerpo adolorido y la cabeza vendada, observaba el espectáculo desde su cama en el hospital, con la televisión encendida a bajo volumen. La sala olía a antiséptico y angustia contenida, un contraste bizarro con el reportaje de última hora que mostraba la puerta de la oficina de Carla siendo sellada. Sofía se sentía extrañamente distante. El dolor físico todavía era real, pero el terror del vestuario comenzaba a ser reemplazado por una admiración fría por su madre. Veía a Elvira, de traje, dando una declaración concisa en la puerta del hospital, con aquella voz que parecía cortar el aire, y percibía que su madre no estaba luchando por dinero, sino por una justicia que era vengativa y meticulosa. Sofía nunca había visto a su madre usar el poder de forma tan personal e implacable. Era aterrador, pero le daba una sensación de seguridad peligrosa, como saber que había un depredador mucho más letal de su lado. Elvira sabía que la prensa era solo el prefacio. El libro de terror de Carla Ramos sería escrito en el sistema judicial. Aquella misma tarde de miércoles, ella orquestó el depósito de documentos que harían a cualquier fiscal parpadear asustado. No eran solo copias, eran informes, extractos bancarios, con anotaciones manuales y correos electrónicos que solo alguien, con años de experiencia en casos de guante blanco, conseguiría desenterrar y conectar. El proceso formal de agresión, aunque serio, parecía solo la cereza del pastel, pues el grueso de la denuncia era el fraude fiscal gigantesco y los indicios de extorsión que involucraban a Arthur y toda la red de contactos profesionales de Carla.
La jueza jubilada estaba garantizando que el juicio no fuera sobre un crimen pasional de gimnasio, sino sobre la quiebra de confianza económica y la corrupción que protegía la imagen de una élite local. Había transformado la caída de Sofía en un rastro para una limpieza ética. Para Carla Ramos, el shock de la materia en el periódico rápidamente se transformó en el miedo sofocante de la realidad golpeando a la puerta. Literalmente. Al final de la tarde, agentes de la Hacienda Pública y de la Policía Civil, con la cortesía fría de la ley, aparecieron con órdenes de registro y aprehensión, no solo para recolectar pruebas sobre la agresión, sino para llevar pilas de documentos financieros. Carla pasó de atacante a presa en menos de 24 horas. Su terror era tan intenso que se encerró en el baño, sentada en el borde de la bañera, observando el reflejo distorsionado en el azulejo mojado, incapaz de llorar o gritar, solo temblando. Percibió que la rabia mezquina por haber sido reemplazada la había llevado a enfrentarse no solo a Sofía, sino a una entidad mucho más fría y vengativa, la madre jueza, que estaba desmantelando toda su vida, ladrillo por ladrillo, sin siquiera ensuciarse las manos. Después de una noche de exámenes y mucha aprensión, la noticia sobre el bebé de Sofía finalmente trajo un alivio tenue y exhaustivo. Los médicos confirmaron que, aunque el trauma era grave y exigía reposo absoluto, el niño estaba estable y la caída no había causado lo peor. Sofía, que pasó horas conteniendo la respiración, finalmente lloró, pero no de dolor, sino por la liberación de aquel miedo primordial. Estaba conectada a un monitor fetal que emitía un sonido rítmico, un latido constante que era el único contrapunto a la violencia que había sufrido. La presencia silenciosa de Elvira en la habitación, sentada en un sillón de plástico que parecía demasiado pequeño para ella, era un escudo. Sofía sentía las cicatrices del ataque. El dolor en la espalda era un recordatorio físico, pero el dolor emocional estaba siendo anestesiado por la certeza de que su madre ya había comenzado a asestar golpes mucho más duros en la vida de la agresora. Arthur Valente, el socio silencioso que intentaba desesperadamente pasar por un empresario íntegro y asustado con la locura de Carla, vio su mundo desmoronarse en la mañana siguiente. Dio entrevistas patéticas, con la frente sudada, intentando culpar a la exasociada por todo el esquema financiero. Pero Elvira ya se había anticipado. El periódico de Casio Lins publicó correos electrónicos internos con la caligrafía fría de Arthur, que probaban que él no era solo cómplice, sino el arquitecto de gran parte del fraude fiscal y de la extorsión. Lo peor para Arthur fue la pérdida de su principal característica, la credibilidad inquebrantable. El escándalo se convirtió en el asunto de la ciudad, y los clientes comenzaron a llamar no para preguntar por Sofía, sino para retirar inversiones y exigir explicaciones. La venganza de Elvira no era solo contra Carla, era un derribo total de la estructura de poder que permitió que personas así se sintieran por encima de la ley y de la humanidad. La velocidad con que la justicia actuó en aquellos días fue algo que cogió por sorpresa incluso a los abogados más cínicos. El peso del nombre de Elvira, combinado a la montaña de evidencias financieras irrefutables, hizo que los jueces actuaran con una eficiencia rara. En menos de 48 horas, los activos de Carla Ramos y Arthur Valente fueron congelados por orden judicial y el T-100 proceso por fraude fiscal se convirtió en la prioridad máxima del Ministerio Público. Lo que Elvira hizo fue usar la lentitud burocrática del sistema contra ellos. En lugar de buscar la rapidez de la condena por agresión, prefirió la certeza lenta y sofocante de la ruina financiera. Este método era una tortura legal.
La caída no era inmediata, pero garantizaba que los dos tendrían que asistir desde un palco a la destrucción total y gradual de todo lo que habían construido de forma ilícita. Todo esto mientras Sofía se recuperaba. El aislamiento de Carla era casi físico. Intentó llamar a amigos, a otros socios, buscando cualquier vestigio de lealtad, pero solo encontraba buzones llenos o excusas baratas, todas susurradas con el miedo palpable de ser asociados al escándalo financiero. Percibió que su red de contactos no estaba basada en amistad, sino en complicidad. Y ahora que el riesgo era público, todos la abandonaban. Su desesperación era tan grande que comenzó a revivir la escena del vestuario obsesivamente. Recordaba el color pálido de la piel de Sofía, el sonido de su cuerpo golpeando el suelo. Y más que nada, recordaba aquella sonrisa educada que Sofía intentó darle antes del ataque. Una sonrisa que, para Carla, representaba toda la felicidad que había perdido. Lo que comenzó con celos mezquinos, ahora era una sentencia de muerte social y económica, y estaba sola para encarar el resultado de su furia. Volver a casa fue un alivio, pero también una nueva capa de dificultad para Sofía. El trauma de la caída exigió que usara una especie de corsé de soporte para la columna por un tiempo, y cada movimiento era un recuerdo agudo de lo que Carla había hecho. Se sentía como una muñeca de porcelana agrietada. El apartamento, antes un nido acogedor, ahora parecía lleno de esquinas duras y superficies resbaladizas que la hacían contener la respiración a cada paso. El olor a analgésicos y alcohol en gel flotaba en el aire, opacando el aroma suave de las velas que le gustaba encender. La alegría del embarazo estaba allí, pulsando junto con el bebé, pero estaba cubierta por una niebla densa de paranoia. Se sorprendía mirando por la ventana, esperando ver el cabello color carbón de Carla en cada esquina, temiendo que la venganza legal de su madre no fuera suficiente para contener la furia de la agresora. La presencia de Elvira al lado de Sofía era menos de enfermera y más de general en stand-by. No preparaba sopas o cantaba canciones de cuna. Administraba la guerra contra los agresores. Mientras Sofía intentaba distraerse leyendo revistas de decoración, Elvira leía en voz alta, pero en un tono plano y frío, trozos de citaciones judiciales e informes de congelamiento de bienes. Mira bien, querida, Arthur acaba de tener su ático de playa incautado. Eso cubre el perjuicio inicial de 3 millones que evadió. Era el tipo de confort que solo Elvira sabía dar. Ella veía la venganza no como algo personalmente satisfactorio, sino como la devolución implacable del orden. Sus ojos grises, detrás de las gafas de lectura, mostraban un cansancio que nunca la hacía dudar. Para Sofía, oír la descripción de la ruina de Carla y Arthur era un bálsamo extraño, un tipo de ruido blanco que la ayudaba a procesar el horror del día del ataque. La vida de Carla Ramos se había convertido en un infierno de exposición. Su nombre, antes asociado a un cierto éxito empresarial, ahora era solo un sinónimo de cinismo y agresión. No podía ir a ningún lugar sin que la gente la mirara con aquella mezcla de curiosidad mórbida y desprecio. Lo peor fue cuando intentó volver al gimnasio comunitario para recoger pertenencias dejadas atrás, y fue confrontada por doña Eunice, la camarera, que la barrió de la puerta con la escoba y una cara de odio genuino, diciendo que no era bienvenida en un lugar que niños y embarazadas frecuentan. Perdió la cuenta de cuántas cuentas de redes sociales tuvo que eliminar por causa de los mensajes de odio y de los memes hechos con su foto. La humillación pública, arquitectada por Elvira, garantizó que Carla no fuera solo castigada por la ley, sino condenada de forma irrevocable por la sociedad, transformándola en una paria. Arthur Valente,
Percibiendo que el cerco de fraude fiscal se estaba cerrando, intentó desesperadamente echar a Carla enteramente bajo el autobús a cambio de una delación premiada, una maniobra cobarde para salvar su propia piel. Elvira, sin embargo, parecía haber leído su mente antes incluso de que él contratara a un abogado de defensa criminal. La jueza jubilada se había anticipado, adjuntando al proceso documentos que probaban que Arthur había sido el principal beneficiario de la extorsión, y no un mero cómplice arrastrado por la locura de la ex socia. Mientras Arthur intentaba negociar, Elvira ya había emitido una nota a la prensa a través del periódico de Casio Linz, exponiendo su intento de eximirse de responsabilidad. Era como jugar ajedrez contra un gran maestro. Cada movimiento de Minduncinto. Arthur era previsto y respondido con un contraataque que no solo anulaba su jugada, sino que lo colocaba en una posición aún más vulnerable y sin salida. Sofía pasaba las horas acostada, pero su mente estaba lejos del reposo. Intentaba conciliar la imagen de la madre que le daba la medicación y comprobaba la presión arterial con la jueza federal jubilada que estaba pulverizando la vida de dos personas. Era una forma de amor aterradora. Sofía entendía que la furia de Elvira era la materialización de su incapacidad de protegerla en el vestuario. La venganza no era gritada. Era simplemente ejecutada con la precisión de un algoritmo. El trauma de tener el cuerpo lanzado al suelo, el dolor agudo, todo eso parecía disminuir con cada titular de periódico que anunciaba un revés legal más para Carla y Arthur. Sofía sentía que a cada activo que era congelado, a cada mentira que era desmantelada, una pequeña parte de su dolor físico era transferida a sus agresores. Era una forma de cura bizarra y totalmente dependiente de la ruina ajena. El fin del imperio de Arthur Valente fue anunciado por el sonido de cajas siendo arrastradas y cintas de aislamiento. La oficina, que antes exhalaba lujo y poder, se convirtió en un depósito vacío y melancólico en pocas horas. Agentes judiciales y fiscales entraron con la frialdad de quien lidia solo con papeles y números, catalogando y removiendo todo de valor que no estaba congelado, incluyendo un cuadro carísimo que Arthur adoraba, exhibir. El empresario intentó argumentar, gritando sobre inconstitucionalidad e injusticia, pero sus palabras se perdieron en el eco. El peor golpe vino cuando intentó vender el reloj suizo de su abuelo, una pieza que tenía un valor sentimental incalculable, solo para descubrir que incluso ese objeto personal ya estaba bajo custodia legal, garantizando que no pudiera levantar un centavo para su defensa. El sistema que él usó para extorsionar, ahora lo devoraba con un hambre insaciable, dejando solo el vacío de lo que antes era su arrogancia. La prisión de Carla Ramos sucedió de forma anticlimática, sin la furia del vestuario, pero con la formalidad sofocante de la ley. Fue al final de la tarde, en su apartamento alquilado. Ya había perdido la posesión de la casa propia después del congelamiento de los bienes. Los policías llegaron con la orden, y la única cosa que rompió el silencio fue el clic de las esposas. No demostraron rabia ni satisfacción, solo la eficiencia de quien estaba cumpliendo órdenes superiores. Carla no resistió, pero sus ojos, aquellos ojos verdes de lente de contacto mal puesta, estaban llenos de lágrimas de odio e incredulidad. El shock no era por el crimen de agresión, que ella consideraba una pelea tonta, sino por tener su vida entera construida sobre mentiras, desmantelada por una caída en un suelo de cerámica. Le susurró al policía en un tono de quien se engaña: ¿todo esto por culpa de aquella mujer? Cuando Elvira informó a Sofía sobre la prisión, la noticia llegó no como un shock, sino como la conclusión inevitable de un cálculo. Sofía, por primera vez desde el ataque, sintió que el aire en la habitación de su casa estaba limpio. Cerró los ojos
y se acordó de la sensación del casillero frío en su espalda, del olor a cloro, y de cómo el espejo roto del vestuario había reflejado su imagen en 3 partes. Ahora era la vida de Carla, la que estaba hecha añicos, reflejada en 1000 procesos judiciales y titulares de periódico. Sofía percibió que la venganza no la había dejado feliz, pero la había traído de vuelta a un punto de equilibrio. No sentía pena, solo el alivio profundo de que la amenaza había sido neutralizada de forma tan exhaustiva que la agresora no tendría recursos, financieros o sociales, para siquiera pensar en represalias. El capítulo del gimnasio comunitario estaba finalmente cerrado. La agresión en el vestuario y toda la subsiguiente destrucción legal dejaron en Sofía cicatrices que no eran visibles en 1900. La piel. Nunca más volvió a ver el mundo con la misma inocencia, la seguridad de su rutina, el confort de ser invisible. Todo eso había sido hecho añicos por la rabia de una persona envidiosa. Por un largo tiempo, desarrolló un tic nervioso de comprobar los cerrojos de las puertas 2 veces, y el olor a cloro le hacía sentir un escalofrío gélido en la columna, un eco del suelo frío del gimnasio. Más compleja era su relación con Elvira. Estaba agradecida por la protección feroz y eficaz, pero había un miedo latente de aquella frialdad calculista que su madre había demostrado. Sofía sabía que su madre, la jueza jubilada, era capaz de mover montañas y arruinar vidas enteras, y esa conciencia era, al mismo tiempo, un confort y una advertencia sobre el poder destructivo de la ley en las manos correctas. Para Elvira, la conclusión del caso no fue motivo de celebración, sino de silencio y orden restaurado. Ella archivó los documentos finales, la pila de pruebas contra Carla y Arthur que garantizaban la condena por fraude y extorsión. La agresión sería solo una nota al pie en la sentencia total. Sentada en su sillón en la oficina, con la luz azul del ordenador apagada, miró a la calle oscura y su expresión era ilegible. No veía a Carla o Arthur, veía el fallo del sistema en proteger al vulnerable. Lo que hizo no fue venganza personal en el sentido pasional, sino la aplicación máxima y fría de la ley para corregir una injusticia que el sistema habría minimizado. Su satisfacción era solo el cumplimiento del deber, garantizar que el dolor de su hija fuera proporcionalmente revertido en la ruina total de quien lo causó. El juicio sería solo una formalidad dolorosa, pero la sentencia real ya había sido ejecutada. Arthur Valente, el ex socio silencioso, personificaba la caída más humillante. No fue arrestado inmediatamente como Carla, pero estaba en prisión domiciliaria, sin acceso a su fortuna, lo que para él era una celda mucho peor. El hombre que se jactaba de desayunar en París ahora tenía que implorar favores a parientes distantes para pagar las cuentas básicas. Su abogado de defensa, que antes era una figura renombrada, abandonó el caso cuando percibió que Arthur no tenía cómo pagar la fase de apelación. Rumores decían que, para conseguir un abogado de turno, tuvo que vender el último objeto de valor que consiguió esconder, un anillo de graduación discreto. La caída de Arthur era la prueba de que la exposición y la ruina financiera de Elvira eran una punición mucho más eficaz que la cárcel en sí, transformando al empresario arrogante en un fantasma social. Con la prisión de Carla y la total implicación de Arthur, el frenesí mediático comenzó a disminuir con la misma rapidez con que surgió. La corrupción y la venganza eran historias calientes, pero los detalles técnicos de los procesos fiscales pronto cansaron al público. Casio Lins, el editor jefe que había publicado la historia explosiva, llamó a Elvira con su voz arrastrada, diciendo que la historia se enfrió, jueza. La venganza es genial, pero al público le gusta sangre nueva.
La honestidad cínica de él resaltaba la naturaleza efímera de la justicia pública. Para Sofía, eso era una buena señal. Significaba que su vida, antes titular, estaba volviendo a la privacidad y el terror del vestuario ya no dominaba las noticias. El crimen había sido resuelto, no por una epifanía o un milagro, sino por el trabajo frío e incesante de su madre. El tiempo pasó y la vida, con su insistencia terca, siguió adelante. El verdadero punto de inflexión para Sofía no fue la prisión de Carla, sino el nacimiento de su hija, meses después. El parto fue difícil, pero la sensación de sostener aquella vida caliente y pequeña en los brazos lavó la memoria fría y sucia del vestuario. La bebé, que recibió el nombre de Clara, una elección simple que contrastaba con toda la complejidad de la historia, era la prueba viva de su resiliencia y el fracaso final de la envidia de Carla. El acto, violento, que visaba destruir la felicidad de Sofía, acabó por ser el catalizador de una purificación completa de su vida. A cada sonrisa de la bebé, la diseñadora sentía que el dolor y el miedo del trauma estaban siendo reemplazados por una gratitud intensa por la seguridad. El terror del ataque no desapareció, pero fue archivado, convirtiéndose en la historia de fondo de una nueva vida. Los procesos judiciales se arrastraron por meses, por supuesto, pero las sentencias eran inevitables. Carla y Arthur fueron condenados por fraude fiscal y extorsión, y la agresión a Sofía era solo un anexo que garantizó la pena máxima. El dinero de la indemnización civil, un monto significativo que la ley obligaba a los reos a pagar con lo que restaba de sus bienes, fue recibido, pero Elvira tenía un plan final para él. Hizo una donación anónima y sustancial al gimnasio comunitario, garantizando la reforma del vestuario, incluyendo el cambio del espejo roto y la instalación de cámaras de seguridad. Sofía, al saber del gesto, entendió la profundidad de su madre. Elvira no quería enriquecerse, quería corregir el fallo en el sistema que permitió el ataque. La jueza jubilada no le dio a Sofía la paz a través del perdón, sino a través de la certeza de que el mal había sido castigado con el máximo rigor legal posible. El destino de Carla Ramos y Arthur Valente se convirtió en una nota al pie olvidada en el periódico de Casio Lins, exactamente como Elvira planeó. Carla, después de la condena, cumplía su pena en un régimen semiabierto, no tanto por la agresión, sino por la compleja telaraña de corrupción que la jueza había expuesto. Pasaba los días trabajando en servicios comunitarios y viviendo con la sombra constante de lo que perdió. Arthur, por su parte, estaba arruinado financieramente y socialmente. Intentó, por un tiempo, vivir en otra ciudad y recomenzar, pero la mancha del escándalo fiscal era permanente. Cualquiera con acceso a Internet podía encontrar la historia. El miedo que Sofía tenía de reencontrarlos se desvaneció en la certeza de que ellos ya no tenían recursos, ni siquiera la energía para ser una amenaza. La ruina de ellos era tan total que la violencia mezquina del gimnasio parecía un evento de otra vida. Sofía, hoy, mira al pasado con una distancia casi clínica. El día del ataque en el gimnasio comunitario todavía trae una sombra, pero está siempre opacada por el calor de su hija y por la presencia inquebrantable de su compañero. La gran lección, el Duandoensentu, desenlace concreto de toda la historia, es que su seguridad no vino de un milagro o del azar, sino de la acción deliberada y fría de su madre, que usó el sistema que ella dominaba para crear un escudo impenetrable. Elvira consiguió que el horror cesara de forma definitiva. Carla no podía pagar fianza, Arthur no tenía credibilidad, y la ley había limpiado el camino para la nueva vida de Sofía. La diseñadora gráfica no se volvió una vigilante, sino una madre que sabía el precio de la vulnerabilidad
y que irónicamente debía su paz a la implacable ingeniería de destrucción de su propia madre. Y es esa la parte más aterradora de la historia. La manera en que la justicia, cuando es hecha con la precisión de un cirujano y la furia de una madre, se convierte en algo casi sobrenatural. Sofía nunca cuestionó la moralidad de lo que sucedió, solo aceptó el resultado, viviendo su vida sabiendo que su paz fue construida sobre los escombros de dos vidas. Rara vez habla sobre el vestuario, pero cuando mira a su hija Clara, sabe que el nombre es un recordatorio sutil de que su vida fue salvada por una jueza federal jubilada que transformó la venganza en un proyecto de ley. El gimnasio fue reformado, el espejo roto sustituido, pero Sofía sabe que el verdadero estruendo de aquel día no fue el sonido de su cuerpo en el suelo, sino el ruido seco e inaudible de la ley quebrando, para siempre, la vida de sus agresores. Lo que le resta a Sofía es la comprensión de que la vida está hecha de contrastes brutales. Puede estar sentada en el balcón, sintiendo el sol caliente en el rostro de su hija y el olor a café, pero la sensación del suelo frío del vestuario y la visión fría de los ojos de su madre, llenos de furia judicial, nunca la abandonan del todo. Aprendió que el mayor miedo no está en las personas que gritan, sino en aquellas que se mueven en silencio y entienden las reglas del juego. La agresión de Carla fue un evento de segundos. La venganza de Elvira fue un proyecto de meses, ejecutado con la calma de quien planta un árbol, sabiendo que dará sombra por décadas. Y así, Sofía vive su vida, agradecida porque su ángel de la guarda tuviera el poder de una jueza federal jubilada, pero siempre consciente de que, al final, no hay nada más aterrador que el amor de una madre cuando es transformado en justicia implacable. Si te gustó esta historia, deja un me gusta y suscríbete al canal para seguir las próximas.